diferentes técnicas que se han generado para representar conocimiento se suelen clasificar más o menos en 4 familias. Vamos a ver en qué consisten. Bueno, existen varias técnicas para la representación del conocimiento. Como mencionaba, ninguna resuelve todos los aspectos de forma universal y generalmente, se van a dar cuenta de que en las últimas décadas los mejores sistemas siempre terminan siendo híbridos de varios elementos. Entonces, esta no es la excepción. Varios programas entonces utilizan una mezcla de técnicas para satisfacer sus requerimientos y estas son las 4 familias que les estaba mencionando. La primera es el conocimiento relacional simple y básicamente son bases de datos. Son tablas donde cada tabla casi la podemos pensar como una clase, un tipo que tiene diferentes columnas donde van los datos específicos que pertenecen a esa clase. Como ustedes llevan toda una materia que se trata de puras bases de datos, realmente no voy a mencionar mucho de esto. Simple y sencillamente la información de su dominio la pueden poner en una base de datos y todas las consultas que pueden hacer, por ejemplo, utilizando el lenguaje SQL, que es básicamente el utilizar los productos cruz, las consultas individuales, etcétera, etcétera. Todo eso lo pueden utilizar como forma de representación para un sistema de inteligencia artificial. Y las relaciones que mencionábamos que se pueden inferir del conocimiento, pues son todas las consultas que pueden llegar a realizar con esos lenguajes. Y eso es básicamente lo que les otorga este sistema. Ahora, en los que sí les voy a dedicar algo más de tiempo son en los otros 3. El primero es el conocimiento heredable. Son las estructuras de ranura y relleno. En inglés se les llama slot and filler. Incluyen las redes semánticas y cuadros, o en inglés frames. Ahora, esto a ustedes seguramente les sonará en la parte de programación por la sección de lenguajes orientados a objetos. Una de sus características más importantes es la herencia. Bueno, están altamente emparentados. Históricamente pareciera ser que se desarrollaron de manera ligera, más o menos independiente. Por un lado, el uso de la herencia en inteligencia artificial, relaciones de este estilo incluso en sistemas como Lisp, a las cuales se les agregó el uso de herencia. Y por otro lado, la aparición de los objetos y la herencia en ingeniería de software para trabajar con problemas altamente complejos. No dudo que los investigadores de uno y de otro campo de repente se hayan escuchado un poco, aunque la herencia en inteligencia artificial surge prácticamente desde el principio. Son de las primeras propuestas que se hicieron, por eso aparecen los sistemas de ranura y relleno. Y el detalle es que este es un caso muchísimo más general que lo que se ve en ingeniería de software. ¿Por qué? Recordemos que uno de los principales temas en inteligencia artificial es la interpretación del lenguaje natural. Interpretación y producción del lenguaje natural. Ahora, los seres humanos no siempre somos enteramente lógicos cuando hablamos y también podemos llegar a utilizar relaciones de herencias de manera confusa, a veces inclusive con ciertas contradicciones. Entonces, se dio en inteligencia artificial, creo que mucha más prioridad a la expresividad de un lenguaje. Y después nos metimos en broncas con la parte de revisar que fuera congruente, que fuera consistente. Entonces ahí tenemos una fuerte batalla entre la parte lógica y la parte de expresividad. Entonces aquí vemos aparecer muy pronto la herencia múltiple, los problemas de sobreescritura, y todo eso va a aparecer muy fuertemente aquí, sobre todo en la parte de frames. Entonces vamos a dedicarle una sección a ver qué tanto se llegó a desarrollar precisamente en esta parte del conocimiento heredable, cómo se utiliza para representar conocimiento, cómo determinar entonces qué características se pueden heredar desde clases ancestras, cómo tratar de asignar prioridades cuando tenemos ahí cruces extraños entre mecanismos de herencia múltiple y los problemas que van a surgir en lo que se refiere a la consistencia de la información, ¿no? A veces el mundo está lleno de excepciones y uno de los ejemplos favoritos
en algunos de los libros son las avestruces, ¿no? Podemos tener una clase de aves, decir que todas las aves vuelan y de repente resulta que hay una avestruz en la base de datos y ya no funcionó el asunto, ¿no? Entonces, ir metiendo cada vez más información implica que se vaya volviendo más y más complejo el mantener consistente nuestra base de conocimientos. Algunas cosas se tienen que especificar a mano, pero si demasiadas se especifican a mano, entonces el sistema se vuelve ineficiente. Y bueno, ahí hay toda una familia de problemas que en algún momento llegaron a que, por ejemplo, los sistemas de ingeniería de software como Java dijeran, ¿saben qué? Adiós a la herencia múltiple, me importa más que mis programas sean correctos, entonces solo puedo heredar de un lugar. Pero perdieron tanta expresividad que por eso ahora Java cada vez le agrega más cosas a sus interfaces. Ahora ya tienen métodos por defecto y cosas así. Entonces, ese tipo de representación, ese tipo de conflictos se van a estudiar precisamente dentro de las formas de representación que incluyen conocimiento heredable. Y ahí vemos claramente que pues hay un mecanismo de inferencia fuertemente vinculado, que es precisamente el de cuántas características se van a heredar y cómo puedo sobreescribir cuando tengo excepciones o cómo asignar prioridades cuando algún elemento está heredando de varias ramas y las diferentes ramas dan diferentes sugerencias sobre cómo debería ser ese elemento. Otra familia es el conocimiento procedimental. Son lenguajes de programación o reglas de producción. No solo indica conocimiento estático, sino también qué procedimiento realizar cuando se satisfacen un grupo de condiciones, aunque es más difícil razonar con él. Aquí hay algo bastante interesante. En conocimiento procedimental dicen, ustedes pueden hacer sus programas para reaccionar desde en Python o pueden utilizar sistemas que están hechos específicamente para sistemas expertos, como veremos un ejemplo en una máquina que se llama Eclipse. Entonces, aquí la idea es que vamos a tener una serie de reglas donde vamos a asignar en nuestra base de conocimientos algo que parece predicados, tipo hechos, cláusulas. Por ejemplo, hace frío, hace calor, enciende el aire acondicionado y después vamos a tener entonces una máquina de inferencias que va a estar monitoreando qué hechos se detecta que son reales o verdaderos en este momento y a partir de esos hechos va a ir disparando reglas. Si tenemos un sistema de control de temperatura, en esta podrá decir, a ver, es un hecho que en este momento empezó a hacer calor, entonces dispara la regla que dice enciende el ventilador. Una vez que enciende el ventilador, va a esperar otra vez a que baje la temperatura, entonces en cuanto deje de ser verdadero el hecho de que estaba haciendo mucho calor y se convierte en verdadero que la temperatura ahora está templada, entonces se dispara la regla que apaga el ventilador. Y luego, bueno, tenemos precisamente en el último lugar al conocimiento inferencial, solo por cuestión de lógica, de explicación. Tenemos el conocimiento inferencial, que es precisamente la lógica tradicional. Y aquí hablando de lenguajes, vamos a recordar un poco del lenguaje Prolog y vamos a ver cómo se puede utilizar dentro de inteligencia artificial. Entonces, estos 4 tipos de conocimientos yo diría que surgieron casi al mismo tiempo. Sí hay algunos años de diferencia entre uno y otro, pero realmente todos ellos se fueron produciendo desde los 60, 70 y a la fecha se siguen desarrollando. De hecho, curiosamente, para preparar algunos de estos temas, sigo utilizando un artículo review que se publicó en el 92. Y si uno busca cosas más actuales, pues realmente no hay ya grandes diferencias en estos sistemas. Lo que se está desarrollando ahorita muchísimo más son los sistemas subsimbólicos. Pero todo lo que se fue creando aquí para los sistemas simbólicos se continúa explotando a la fecha. Y ahora la unión de los dos sistemas es lo que va a ser bastante más prometedor. Entonces, por eso vamos a revisar cada una de estas secciones hasta cierto punto para que tengan un conocimiento general de qué está pasando con estas formas de representación.